Bienvenidos a los elementos de rostro. En esta oportunidad vamos a hablar del ojo. Lo primero que hay que entender es que el ojo es una esfera y tenemos que visualizar esa esfera siempre que vayamos a dibujar un ojo. En nuestra mente debe estar claro el concepto de que un ojo es una esfera, un volumen esférico. Yo voy a proceder aquí a más o menos establecer una posición del contorno del ojo, es decir, algo parecido a esto, y la esfera debe estar metida justo acá. Entonces, muchas de las academias que podemos ver en nosotros alrededor del mundo trabajan con formas geométricas simplificadas. Es decir, que después que tú entiendes la forma que tiene el ojo y el contorno que lo rodea, empiezas a pensar en esos términos de volumen, términos de forma, y de esa manera es que podemos tener de alguna manera cierto control. Todos estos contornos que estoy haciendo acá van a reproducir la sensación de el espacio, el arco superciliar y los huesos que están rodeando al ojo, pero al mismo tiempo estoy haciendo el encajado básico de todo esto para que tú veas de dónde lo voy a sacar. Entonces fíjate, este espacio que está acá, este espacio que está acá, este espacio que está acá y el que está al lado. Entonces al lado se trata de hacer como un corte lateral donde se vea la profundidad de la pieza de yeso que está representando el ojo, más o menos por acá. En la elevación de la nariz está el corte del borde de esta pieza que se eleva en el sentido contrario. Una vez que empieza a subir acá, se eleva de esta manera y luego se contrae de esta forma. Entonces esto no sería tan grande, esto sería más o menos así. Ahí está. Algo así, algo parecido a esto. Una vez que lo tengo ya dibujado, marcado con el creyón azul, voy a repasar con más cuidado esta vez, tratando de poner atención sobre todo en el contorno. Es esta parte de aquí que es el marco del ojo y se ve cómo empieza a salir la esfera de allí. Y ese marco se va seccionando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se va como de alguna manera como separando en pequeños planos. Naturalmente ustedes no van a tener que dibujar todo esto en el punto de que cada vez que vamos a dibujar un ojo tenemos que hacer todo eso. No. Esto es simplemente un ejercicio para conocer el elemento y entender dónde está metido, cómo está metido allí, cómo se ve realmente. Entonces luego todo ese conocimiento que estamos viendo acá, que estamos nosotros tratando de describir, ¿ves? En la parte esférica empieza por aquí arriba, empieza a bajar así. Muy sencillo realmente, pero hay que hacerlo con cuidado para que se vea bien. Ahí está, eso que ven allí. Entonces esta parte naturalmente es una parte que empieza a destacar en el volumen. Muy sencillo, no hay que hacer gran cosa. Que se vea esférico, que se sienta esférico. Este espacio que recorta la forma se sigue enmarcando el ojo y va produciendo también acá una sombra que se va haciendo más suave hasta que desaparece. Aquí se ve oscurita porque está muy pegada la forma de la esfera allí, ¿ves? Entonces toda esta parte de aquí tiene que verse oscura, eso es. Y a medida que sube se ve menos oscura. Este plano es bastante geométrico, este plano de acá arriba. Y seguimos la dirección del plano
marcando todo este espacio también con la sombra. Y lo extendemos un poco. Esto es más o menos como se ve esa área del arco superciliar donde el ojo está metido, ¿no? Aquí entonces hacemos esto y vamos a terminar acá, creo yo que aquí, más o menos, sí. Porque saliendo de acá, más o menos esto se tiene que conectar de esta manera. Entonces toda esta parte de acá también es oscura. También es oscura, particularmente en el contorno de la esfera, que en este caso va a representar el ojo. La nariz, ¿verdad? El hueso nasal se puede simplificar en un corte como el que estoy haciendo yo acá. Y vamos hacia el borde o el límite de la pieza que terminaría de esta manera. Este estaría conectado acá con esto, entonces ya hacemos el trazado de esa manera y va a descender y el ángulo va a ser bastante fuerte. Yo diría que así. Toda esta porción de acá es la parte que está debajo de la pieza. O sea que esta pieza representa un ojo llevado a su esencia geométrica básica. Entonces toda esta parte, por supuesto, empieza a verse realmente oscura. Esta es la parte de abajo de la pieza que contiene el ojo. Estas piezas siempre son un reto para la persona que llega a la escuela y las ve colgadas allí en la pared y para empezar no sabe qué son. Les parece que no entienden. Se trata de la simplificación geométrica de una esfera que está metida dentro de un espacio, ¿verdad?, que representa entonces un ojo y su contorno. Esto se vendría así, correcto, y bajaría de esta manera, enmarcando todo el aspecto de la pieza, y aquí subiría y aquí se cortaría de esta manera. Así sería 1, 2, eso es. Entonces pues aquí tenemos una pieza que en algunos casos es de madera, otros casos es de yeso, que representa básicamente una esfera que está metida dentro de un espacio. Esto tiene que producir a su vez sombra en la esfera, es decir, como eso está dentro, debe producir sombra en ese lado de allí. Entonces así se vería más o menos la pieza con la que nos ejercitamos en las escuelas de arte, donde podemos apreciar pues toda esos aspectos geométricos que predominan en la descripción de la forma. Si usamos el pumice, por ejemplo, para suavizar este contorno, ¿verdad?, y empezar a crear el efecto redondo acá, igual que la profundidad allí. Es muy útil el pumice por eso, porque te ayuda a hacer esto rápidamente. Y esto pues también lo podemos cerrar de esta manera. Y esta sombra también la podemos suavizar. Y ya vemos pues esta pieza redonda que está metida allí. La podemos redibujar un poquito para que se vea mejor. Entonces, esta parte de acá, por supuesto, la tenemos que remarcar un poco. Y insistir en el hecho de que aquí debe haber más oscuridad.
y que esta sombra se marca más, igual que esta porción de acá se marca más. El mismo dibujo que habíamos realizado, pero lo estamos como confirmando y ajustando en la luz y en la sombra para crear un efecto más efectivamente volumétrico. Por supuesto, aquí esta sería la parte más oscura, la parte de abajo, donde no recibe prácticamente ninguna luz. Entonces, esta sería la interpretación geométrica del ojo y donde él está enclaustrado. Así que vamos a continuar con esto, vamos a tratar de entender, seguir entendiendo lo que se trata. Otra manera de simplificar la forma del ojo es, desde el principio, ver el contorno. El contorno del ojo, equivocadamente, lo he visto traducido como un pececito, como si fuera un pececito, ¿no? Le hacen la forma del pez, pero no hay nada más lejos de ser un pez que un ojo. En líneas generales, si trazamos una horizontal, por ejemplo, y hacemos un corte diagonal al que vamos a extender hacia abajo, siguiendo la forma de una especie de rectángulo un poco angulado, y hacemos esto que están viendo acá, ¿verdad? Ya tenemos una figura parecida a esta, que está atravesada, ¿ves? Cuando eso es así, vamos a meter la cámara porque quiero que lo veamos bien. Cuando eso es así, hay que pensar también que aquí hay que agregar una pequeña incisión, ¿verdad? Un pequeño ángulo sobre el marco y hay que cortar acá de alguna manera esto. Entonces estamos de alguna manera rodeando geométricamente la figura del ojo. Correcto. Cuando eso es así, entonces el ojo empieza a tener, vamos a redibujarlo para que se vea bien. Sería algo así. Sería algo así que desciende en diagonal. Y aquí empieza a cerrarse. Y aquí empieza a cerrarse. Si se dan cuenta, no es exactamente un rectángulo perfecto. De hecho, tiene una pequeña angulación acá y otra pequeña angulación acá abajo. Pero en todo caso representa prácticamente un rectángulo que está posado sobre una base horizontal que está allí, ¿verdad? Una base horizontal. Esto se tiene que llegar hasta aquí exactamente. Y tienes que tener en consideración que aquí tiene como una pequeña elevación que va a tener esta figura. Esa sería la primera, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que esto va cambiando a medida que se va encontrando a la persona. Es decir, cada persona tiene una ligera variación de ángulo. No hay dos iguales, créanme. Yo he tratado muchas veces de ver si puedo conseguir a alguien con parecidos en ese sentido y en efecto son parecidos, pero al final no son iguales. Entonces aquí puede ser más cerradito, ¿verdad? Y este ángulo, fíjense, aquí está cambiando, ¿ves? Fíjense como aquí ya cambió. Entonces este es más abierto, este es más cerrado. Y así podemos seguir haciendo diferentes. Vamos a hacer otro acá para que vean cómo sigue variando la cosa. Por ejemplo, este ángulo cambia, se abre más. Y se vería ahora de esta forma. Y se va cerrando un poco más hacia así. Este es como más, no sé, como se ve como un poquito más, menos angulado, más cuadradito, hasta que inclusive llegamos a uno, ya el último de hoy, que es bastante cerrado. Y se van a dar cuenta que cuando nosotros tratamos de visualizarlo, pues se ve
bastante raro, se ve algo parecido a esto. Entonces vamos a marcarlo bien. Este baja, este se mantiene y desciende, este se corta y este hace esto. Entonces tenemos varios tipos de frame, ¿verdad? Ok, vamos a visualizarlo ahora como ojo. Ya sabemos más o menos la forma que tiene. Ahora vamos a visualizarlo como un ojo. Entonces de nuevo trazamos acá la horizontal. Vamos abajo para que no quede tan pegada. Allí está mejor. Y entonces haces exactamente lo mismo que hicimos arriba. Es decir, vas a crear un ángulo. Este es el que va para el lagrimal, ¿verdad? El que desciende. Yo diría que así quedaría más bonito. Vamos a ver. Lo empiezas a ajustar por fuera, acá. Y empiezas a descender acá. Bastante parecido a los anteriores, pero este tiene algo peculiar, que está más balanceado en la forma. ¿Ves? Entonces sobre esto que tienes acá, tú vas a empezar a construir el ojo. Puedes confirmar lo que ya hiciste o crear una variación si a ti te lo pareciera. En este caso yo voy a entrar un poquito más y voy a... esta sí la voy a mantener. La voy a mantener un poquito de esta manera, sin problema. Y aquí va a salir perfecto, así, cerrándolo un poquito más, apretándolo. Y hago lo propio abajo. Ok, en esta porción de acá, pasando el corte, comienza a ver el iris. ¿Ves? Comienza a ver el iris que debería tocar la parte de abajo o estar muy cerca de la parte de abajo. Ahí está. Y va dando la vuelta el iris y se va a cerrar, dejando este espacio como una especie de luna, media luna. Y ahí tenemos la forma, ¿verdad?, del iris. El iris, por supuesto, tiene en el centro la pupila. Y vas a pensar que este se va a extender y vas a crear el grosor de la piel del párpado. Trata de sentir todo este tipo de formas que parten de algo muy esencialmente geométrico, muy básico, pero que te ayuda a entender el espacio. Es una, dos, ¿ves? Son dos, una, dos y tres. Aquí está. Una, dos, hasta acá y tres. Luego viene este espacio de acá que empieza a cerrarse y se va a unificar de esta manera abajo. Tenemos este espacio que está acá. Aquí va a quedar el lagrimal después, pero lo importante ahora mismo no es eso, sino la forma, el contorno que rodea la forma. ¿Ok? Vamos a ponerlo así para que se vea bien. Quiere decir entonces que cuando estás haciendo un ojo, tienes que pensar en lo que lo rodea y luego dentro de ese espacio colocar el ojo. Vamos a simplificar esto de nuevo utilizando el creyón rojo para crear entonces la forma ya detallada del lagrimal. Tenía esta forma aproximadamente, ¿ves? Luego vas a subir, vas a extender la caída del ángulo y vas a ir cerrándolo, ¿ves? Entonces así, así y así. Y aquí abajo lo propio. Una cosa que es interesante entender, que este punto, es decir, este punto de acá, está conectado en ángulo con este punto, ¿ves? Entonces cuando yo hago eso, yo estoy determinando o ya estoy tomando en consideración que cuando yo trace esta porción, aquí es donde empieza a subir. ¿Ves?
Entonces no se trata de dibujar el ojo nada más, sino se trata de entender la forma. Este espacio que está acá tiene esta porción y este espacio que está acá tiene esta otra porción. ¿Ves? Aquí tienes que tener este triángulo acá contra esta porción acá. Eso es lo importante. Vamos a redibujarlo con el creyón azul para que nos quede claro el asunto. ¿Ves? Y ahora empiezas a abrir este espacio, empiezas a seguirlo y este se ve definitivamente más elevado. Este se ve más elevado, así. Empiezas a descender y esa elevación se va perdiendo un poco allí. Empieza a descender hasta llegar al final, al rabillo del ojo que llaman, ¿no? Este punto. Y en este punto empieza a descender y aquí viene desde arriba descendiendo en ángulo. O sea que esta es más o menos la forma en la que tienes que pensar cuando estás dibujando el ojo. Lo podemos inclusive marcar mejor así, más geométrico para que lo veas. ¿Ves? De acá a acá. De acá a acá. Y de acá a acá. Este espacio es importante que quede más o menos marcado igual que este espacio. O sea que tiene esta relación de distancia y por supuesto estos ángulos deben estar siempre de alguna manera marcados para que cuando hagas esto, más acá arriba, aquí, cuando hagas esto, esta diagonal se mantenga, ¿no? Es importante que esa diagonal se mantenga. Si eso no está así, el ojo se ve un poco raro, se va a ver siempre un poquito extraño y tienes que pensar que funciona la cosa de esa manera. Bien, vamos a empezar entonces ya sabiendo más o menos cómo es la cosa, vamos a tratar ahora de dibujar los ojos más efectivamente. Antes de seguir con el detalle, podemos volver a un aspecto geométrico básico para entender la posición o la visión del ojo en perfil. Entonces yo te recomiendo que de la misma manera que antes tú dibujes una esfera, y sobre la esfera vas a dibujar la forma del ojo. Esta posición es bien interesante porque todo se mueve en ángulo. Es decir, si ves a una persona de perfil, el ojo tiene esta forma. Así, cuando la dibujas, te vas a encontrar, ¿verdad?, con esta circunstancia. Con esa base esencial, podemos dibujar algo más o menos interesante. Antes de seguir profundizando, porque el ojo realmente requiere entendimiento y se depende mucho de la capacidad de ese entendimiento para expresar y describir lo que básicamente es dibujar un ojo, ¿no? No es tan simple como poner los elementos en posición y ya está, no, hay que entender la estructura perfectamente para que no tengas problema al expresar o describir el ojo. Siente, por ejemplo, que esto da sombra acá, ¿verdad?, sobre la esclera,
Y al cerrar acá hay que pensar en el grosor del ojo. Vamos a dibujarlo acá un poquito, ¿ves? Para que lo veas. Este es el grosor que va rodeando toda esta porción. Y este a su vez entonces determina la forma del párpado acá. Toda esta porción generalmente, como esto, se ve oscura. Porque acuérdate que esta porción, el ojo está metido allí, ¿ves? Entonces este espacio sería este espacio de acá. Y ese espacio está metido en sombra. Y tienes que pensar que si la luz está pegando acá, toda esta porción también debe tener una transición. Perdón, una transición en la sombra. Vamos a ponerla así. Y que este va a entrar a la luz. Entonces empieza la transición hacia el medio tono y del medio tono va a desaparecer hasta llegar a la luz. Entonces produces ese efecto que estás viendo allí. La ceja comenzaría más o menos acá y tendría esta dirección aproximada. Toda esta porción de acá sería el iris. Voy a reservar el espacio de luz y voy a dejar reservado una luz en la pupila, que para conseguir el efecto completo sería bueno crear este espacio que está acá, que hace así, 1, 2 y 3, ¿ves? 1, 2 y 3. Y vas a cerrar ese espacio con un medio tono general que se va a hacer más oscuro a medida que descienda hacia el principio del ojo, aquí, esta profundidad de acá. Y empieza a desaparecer, a ser menos y menos evidente. La otra porción es el límite que da la glabela, que es esta porción que ves acá, y el nacimiento, punto donde el hueso de la nariz, ¿verdad?, se manifiesta de esta manera. Todo esto también puede estar o puede ser parte de un medio tono suave que desaparezca. Pero aquí tenemos entonces una descripción geométrica un poquito más cerca de lo que es el ojo, y por supuesto aquí va a estar la pestaña y aquí también se va a ver algo. Hay que tener cuidado cuando dibujamos esto, porque si lo dibujamos mal se llama la atención y no es nada interesante. Por el contrario, nos daña la unidad de la forma del ojo. Entonces no se ponen todos los pelitos que hay allí, nunca. Entonces ahí tenemos un ojo y podemos crear una transición que pierde fuerza acá, pero que la va a mantener un poco más hacia el final, aquí. Ahí la tenemos. Entonces tenemos un ojo que ha salido utilizando el concepto que venimos trazando desde el principio, buscando los aspectos geométricos. Se va a poner más interesante. Yo sé que esto no es realmente interesante, pero es bueno que lo veamos porque no lo he visto en ninguna parte. No lo he visto hasta ahora, pues cuando he entrado a las partes de los videos que corresponden al ojo, simplemente se ponen a dibujar el ojo, pero no explican el aspecto geométrico del ojo, que yo considero es importante porque te ayuda a entenderlo. Te ayuda a entenderlo y ya eso es una gran ayuda para poderlo describir, expresar sin problema ninguno. Bien, entonces esta es la primera parte, vamos para la segunda.